Bienvenidos a la sexta sesión ordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE del día martes 22 de noviembre del año 2022. Señores y señoras congresistas, se va a pasar lista para comprobar el quórum correspondiente. Señora secretaria técnica, por favor, sírvase pasar lista. Buenos días, señores congresistas. Congresista Cordero Yontay. Presente. Gracias. Congresista Amuruz Dulanto. Realmente preocupan y que arrojan que el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Congresista Amuruz Dulanto. Pero Vuelvo a llamar. Congresista Salguana Cavides. Salguana Cavides presente. Muy buenos días, presidente, y buenos días con todos los colegas. Gracias. Buenos días. Congresista Cortés Aguirre. Congresista Cortés Aguirre presente. Buenos días con todos, colegas congresistas. Buenos días. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Flores Ruiz. Flores Ruiz presente. Buenos días, señor presidente. Buenos días, colegas. Buenos días, gracias. Congresista Muñante Barrios. Presente. Gracias, congresista. Congresista Soto Palacios. Congresista Amuruz Dulanto. Gracias, congresista Soto. Congresista Amuruz Dulanto. La vemos conectada. Con las respuestas obtenidas, tiene usted el quórum de reglamento, señor presidente. Muchas gracias. Con el quórum reglamentario y siendo las 8:09 del día martes 22 de noviembre del año 2022, se da inicio a la sexta sesión ordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE del periodo anual de sesiones 2022-2023. A continuación, procederemos con el desarrollo de la agenda programada para el día de hoy. La aprobación del acta. Se solicita la aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria desarrollada el día 15 de noviembre del año 2022, la misma que ha sido remitida a los señores congresistas integrantes de esta comisión junto con la citación. Si algún congresista desea formular alguna observación al acta, puede hacerlo en este momento. Si no hay observaciones, pasamos a votación nominal. Señora secretaria técnica, por favor, sírvase proceder a verificar la votación nominal. ¿Cómo no, señor presidente? Congresista Cordero Yontay. Cordero Yontay, a favor. Gracias. Congresista Amuruz Dulanto. La vemos conectada. Vuelvo a llamar. Congresista Salguana Cavides. A favor. Gracias. Congresista Cortés Aguirre. A favor. Gracias. Congresista Flores Ruiz. Congresista Muñante Barrios. Perdón, disculpe usted. Flores Ruiz a favor, señor presidente. Gracias, Muñante a favor. Gracias. Congresista Soto Palacios. A favor, Soto Palacios. Gracias. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria técnica. Se tiene por aprobada el acta de la quinta sesión ordinaria desarrollada el 15 de noviembre del año 2022 sin observaciones y por unanimidad. A continuación pasamos a la estación despacho. Señores congresistas, se les ha distribuido a sus correos electrónicos
institucionales el cuadro de los documentos enviados y recibidos por la Comisión del día 14 al 18 de noviembre del presente año. Si algún señor congresista tuviera interés en algún documento, puede solicitar copia del mismo a la Secretaría Técnica de esta comisión. Si algún congresista desea intervenir en esta estación, tiene el uso de la palabra. No habiendo solicitado el uso de la palabra ningún congresista, pasamos a la estación de informes. Estimados colegas, la presidencia desea informar sobre una invitación formulada por la Red Parlamentaria Global de la OCDE a participar en una mesa redonda en línea sobre transparencia e integridad en el cabildeo y la influencia el próximo 28 de noviembre del año 2022 entre las 3 y 4 horas p.m. hora europea. La misma que tiene por finalidad discutir el borrador de la recomendación revisada de la OCDE sobre transparencia e integridad en el cabildeo y la influencia que actualmente se encuentra en una fase de consulta. Los datos específicos para conectarse a dicha reunión, así como los temas materia de la misma, se las enviaremos a sus despachos oportunamente. Si alguno de los señores congresistas quiere hacer uso de la palabra a fin de conocer su opinión sobre lo informado o si se tiene algún informe que realizar, puede hacerlo en este momento. No habiendo informes, pasamos a la estación pedidos. Si algún congresista desea formular algún pedido, puede hacerlo en este momento. No habiendo más pedidos, pasamos a la estación orden del día. Estimados colegas congresistas, en el orden del día tenemos programada la presentación del señor Rafael Ugaz Ballenas, director ejecutivo de Proinversión, quien ha señalado que lo acompañará la señora Lisbeth Loya Arroyo, especialista legal de la Dirección de Servicios al Inversionista, quienes informarán sobre los siguientes temas. Punto número 1. Acciones que desarrolla Proinversión en la tarea de contribuir con la política de Estado de adherir nuestro país a la OCDE. Punto número 2. Tareas pendientes según la hoja de ruta aprobada por OCDE. Damos la bienvenida al señor Rafael Ugaz Ballenas, director ejecutivo de Proinversión, y le concedemos el uso de la palabra. Muy buenos días, señor congresista Gustavo Cordero Yontay, presidente de la Comisión de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE. Tengo algunos problemas, disculpe, a ver, unos minutos, tengo unos problemas con la cámara, me parece. En todo caso, voy a ir avanzando, a ver, mientras resuelvo esto. Señores congresistas, miembros de la comisión, agradecemos mucho la invitación a participar en esta sesión para informar los avances que hemos tenido en el marco de la hoja de ruta para el acceso del Perú a la OCDE, que ha sido, como se ha mencionado, ha sido aprobada en el mes de junio del presente año. La exposición que vamos a realizar el día de hoy estará enfocada en las acciones realizadas tanto por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada Proinversión, así como por el Punto Nacional de Contacto para la Conducta Empresarial Responsable de la OCDE en el Perú. El mismo que se encuentra ubicado en el portal de Proinversión. Aprovecho esta oportunidad para resaltar que la relación de Proinversión y el Punto Nacional de Contacto de la OCDE lleva más de 13 años y mantenemos
estándares de gobierno que son de vital, estándares de colaboración requeridos, conscientes que la participación de todas las entidades de gobierno son vitales, son de vital importancia para la consecución del objetivo país de acceder a la OCDE. La señora Lisbeth Loja, que es funcionaria de Proinversión y miembro del equipo del Punto Nacional de Contacto, será la encargada de brindarle los detalles, los avances del proceso de acceso. Y solamente para finalizar, quisiera mencionar que dado que contamos con una hoja de ruta aprobada por los 38 países miembros plenos de la OCDE, la presentación va a estar fundamentalmente centrada en este avance que tiene distintas etapas, ¿no? Indicando que actualmente nos encontramos en la etapa de elaboración del memorándum inicial. Muchas gracias y por su intermedio, señor presidente, quisiera darle paso a la señora Lisbeth Loja. Muchas gracias, señor Rafael Ugaz Ballenas, director ejecutivo de Proinversión. A continuación, le concedemos el uso de la palabra a la señorita Lisbeth Loya Arroyo, especialista legal de la Dirección de Servicios al Inversionista de Proinversión, para que inicie su exposición. Buenos días, señor presidente de la comisión, señores congresistas. Voy a compartir la pantalla. Bueno, como indicó nuestro director ejecutivo, nosotros como Proinversión, como agencia de promoción de la inversión privada, tenemos una relación bastante antigua con la OCDE. Esta relación inició en el año 2006 con el impulso que realizó Proinversión para que el Perú se adhiera a la declaración de la OCDE sobre inversión internacional y empresas multinacionales, que finalmente se logró la adhesión en el año 2008 después de un proceso bastante largo de revisión de las políticas sobre promoción de la inversión privada que tiene el Perú y que originó que se elabore un instrumento que es el PFI, un marco de promoción de la inversión privada del Perú específicamente, en el que se consideró que el Perú cumplía con los estándares de la OCDE para la promoción de la inversión privada, ¿no? Esta declaración internacional de la OCDE fue el primer instrumento legal con el que el Perú tuvo un contacto con la OCDE de manera formal, ¿no? Y esta adhesión generó ciertas obligaciones y también ciertos derechos, como, por ejemplo, el de participar como país asociado en las sesiones del Comité de Inversión. Esta participación nosotros la realizamos como Proinversión en el Comité de Inversión de la OCDE desde el año 2008. Adicionalmente, la declaración estableció un compromiso por parte del gobierno peruano, que era la de implementar un punto nacional de contacto para la conducta empresarial responsable, que se encarga de implementar las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, ¿no? Que forma parte de esta declaración internacional a la que nos adherimos. Como punto nacional de contacto, nosotros participamos en 3 comités o grupos de trabajo de la OCDE, que forman parte también del Comité de Inversión, que son el Grupo de Trabajo para la Conducta Empresarial Responsable, la Red Global de Puntos Nacionales de Contacto y la Red Regional de Punto Nacional de Contacto, que es para América Latina y el Caribe. Aquí nosotros no participamos como Proinversión, sino como Punto Nacional de Contacto, ¿no? Porque de acuerdo con las líneas directrices de la OCDE, los puntos nacionales de contacto son organismos específicamente constituidos por un gobierno adherente de las líneas directrices para justamente implementarlas y promoverlas al interior del país, ¿no? Entonces, por eso es que siempre diferenciamos entre las acciones que hacemos como Proinversión de las acciones que realizamos nosotros como Punto Nacional de Contacto. En cuanto a la hoja de ruta, el cumplimiento de la hoja de ruta para el acceso, como ustedes bien saben, esta hoja de ruta tiene una serie de etapas. Actualmente ya hemos cumplido 2 de ellas, que es que se inicie las conversaciones de acceso con el Perú, que esto ocurrió en enero de este año, y también la adopción de la hoja de ruta, que fue aprobada en junio del 2022, ¿no?
Actualmente nosotros nos encontramos en la etapa de preparación y envío del memorándum inicial. Este memorándum inicial implica que cada entidad va a evaluar todos los instrumentos legales que están, de los que tiene la OCDE, porque son más de 200 instrumentos legales, y dependiendo del sector que esté involucrado, se va a evaluar si es que nosotros estamos en condiciones de adherirnos, tal cual están las políticas y las prácticas gubernamentales del Perú, en este momento, como si estuviéramos en este momento a punto de adherirnos a este documento, y si es que ya hemos estado adherido al instrumento internacional en evaluación, lo que hay que indicar es cómo el Perú ha venido implementando determinada recomendación o determinada decisión de la OCDE, ¿no? Y esta autoevaluación que realice el gobierno va a ser el punto de inicio para la etapa más larga del proceso de evaluación para el acceso a la OCDE, que es la revisión por parte de los comités, ¿no? Nosotros como Proinversión y como Punto Nacional de Contacto tenemos una serie de instrumentos legales y la forma en la que se está trabajando, obviamente en coordinación con la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial Perú OCDE, es a través del llenado de unas fichas estandarizadas para que éstas puedan después ser compiladas por la Secretaría Técnica y remitidas a la OCDE, ¿no? Nosotros, como indicamos, son 24 comités los que van a evaluar al Perú, y lo que se va a evaluar, uno, es la voluntad y la capacidad de implementar los instrumentos legales, y también se va a evaluar las prácticas y políticas gubernamentales que tiene el Perú, y las van a comparar con las prácticas que tiene la OCDE, ¿no? Las mismas prácticas que tiene la OCDE, con referencia a unos principios de acceso que están detallados en un anexo de la hoja de ruta para el acceso del Perú a la OCDE. Estos principios están definidos según el comité que va a evaluar. Cada comité tiene sus propios principios de acceso en los que se va a avanzar su evaluación. Esos son los 24 comités que evalúan al Perú, y en nuestro caso, en el caso de Proinversión y de Punto Nacional de Contacto, el comité que nos va a evaluar es el Comité de Inversión y adicionalmente el Grupo de Trabajo para la Conducta Empresarial Responsable. Como mencioné hace un rato, cada comité tiene unos principios para el acceso. En el caso del comité de inversión, hay 10 principios para el acceso que van a ser revisados, de los cuales en 7 de ellos está involucrado Proinversión o el Punto Nacional de Contacto. Los que están en el recuadrito en rojo son los que corresponden específicamente al Punto Nacional de Contacto, y el resto son los que estamos involucrados como Proinversión, ¿no? Entonces, ahora respecto a Proinversión, nosotros venimos realizando en realidad desde nuestra creación, nuestro rol como agencia de promoción de la inversión privada, actividades para promover el clima de inversión, para facilitar el acceso a mecanismos de promoción de la inversión privada, como son los convenios de estabilidad jurídica, como es el régimen de recuperación anticipada del IGB, el reintegro tributario, que son mecanismos de promoción que están a cargo de la agencia de promoción. Nosotros también somos el órgano competente para el registro de inversión extranjera directa, y somos miembros del equipo negociador de acuerdos de promoción y protección recíproca de la inversión y de tratados de libre comercio, ¿no? Y todas esas actividades que realizamos como Proinversión están justamente vinculadas a estos principios para el acceso, ¿no? Porque lo que busca la OCDE como parte de sus principios de funcionamiento es justamente que se promueva el libre acceso al mercado, que se promuevan estándares para protección a los inversionistas y para protección a las inversiones tanto locales como internacionales, ¿no? Entonces, dentro de las labores que realizamos como Proinversión desde nuestra creación, nosotros venimos realizando estas actividades en línea
con los estándares OCDE, ¿no? Y como indicábamos al inicio, con el impulso que realizó Proinversión para el acceso a esta declaración de inversión internacional y empresas multinacionales, pasamos por una revisión de las políticas de inversión que tenía la OCDE en el 2008, ¿no? Entonces, en realidad no han variado mucho, siguen estando vigentes las normas de la Constitución del año 93 y las normas que regulan el tema de protección a la inversión del año 92 y 93, así que en realidad no ha habido mucha variación en lo que corresponde a clima de inversión respecto a los estándares con los que nos evaluaron en el año 2008. Entonces, ahí en realidad no hay mayor inconveniente respecto a las funciones que he venido, las actividades que he venido realizando Proinversión en línea con los estándares de la OCDE. Adicionalmente, como indicamos, hay distintos instrumentos legales que nosotros tenemos que ir evaluando, autoevaluándonos sobre si estamos en capacidad de adherirnos o no, ¿no? En cuanto a Proinversión, estos son los instrumentos legales que nosotros tenemos que evaluar. Actualmente, de los 6 que nos corresponde evaluar, hay 2 a los que ya estamos adheridos. Ahí únicamente lo que vamos a hacer es indicar que efectivamente nosotros venimos cumpliendo prácticas gubernamentales y las políticas del gobierno están en línea con las recomendaciones y las decisiones de la OCDE a las que ya nos hemos adherido. Y respecto a los otros, el tema del marco para la inversión, de política de la inversión, ya estamos bastante alineados y hemos pasado por un proceso de PFI. Y adicionalmente los temas vinculados a protección de la inversión extranjera y la participación de privados en el sector infraestructura está bastante regulado y hay bastante buenas prácticas que nosotros podemos incluir en la ficha que tenemos que hacer de autoevaluación con las que cumpliríamos con estos estándares, ¿no? En el único instrumento legal en el que nosotros vamos a hacer una pequeña precisión es en el de benchmark para la definición de inversión extranjera directa. Porque, bueno, actualmente nosotros, como indicábamos, somos el órgano competente de conformidad con el Decreto Legislativo 662 y el Decreto Supremo 162-92-EF para el registro de inversión extranjera directa. Y cuando uno lee ese instrumento, lo único que indica es que toda inversión extranjera que ingrese al Perú tendrá que ser registrada en el órgano competente, que bueno, que ahora es Proinversión, antes era CONITE, pero no se desarrolla el tema de cuánto plazo hay para el que se realice el registro y tampoco se señala si es que hay algún tipo de sanción, si es que no se registra la inversión extranjera al inicio, ¿no? Entonces, al principio, cuando se implementó este registro, había bastantes registros voluntarios que nos sirven para temas estadísticos, ¿no? Pero a medida que han pasado los años, como no hay una obligación en la práctica, porque no hay un plazo y no hay una sanción si es que no se cumple, lo que hemos visto es que el registro de inversión extranjera ha bajado bastante. Y si nosotros queremos cumplir con esta recomendación de la OCDE respecto a la definición de inversión extranjera directa, tenemos que hacer algunas modificaciones. Básicamente va a estar enfocado en un tema de reglamentación de este decreto legislativo 662, la parte exclusivamente vinculada a inversión extranjera directa, al registro de inversión extranjera directa. Eso es algo que ya hemos conversado de manera preliminar con el MEF y entendemos que también va a participar el BCR porque ellos en sus estadísticas también publican una pequeña parte vinculada a inversión extranjera directa, pero con una metodología distinta a la que tenemos nosotros en Proinversión. Entonces, la idea es que todos los organismos estemos alineados a esta recomendación, ¿no? Entonces, en este caso, este va a ser el único caso en el que sí vamos a hacer una precisión, indicando que se requiere una reglamentación a la política establecida actualmente, ¿no? Pero en realidad es algo que no consideramos que va a haber mayor complejidad, ¿no? Ahora, respecto al punto nacional de contacto, como mencionamos, la implementación de este punto nacional de contacto se origina con la adhesión del Perú
a la declaración de la OCDE sobre inversión internacional y empresas multinacionales, que en realidad está desde del año 76, pero nosotros recién nos adherimos en el 2008, ¿no? Y como vemos, uno de los 4 pilares de esta declaración es justamente las directrices para empresas multinacionales, ¿no? Estas líneas directrices son recomendaciones de los gobiernos para las empresas multinacionales que operan en los países adherentes o que tienen su sede en ellos, ¿no? Y la idea de esas directrices es que sean respaldadas por un instrumento, por un organismo de implementación que son los puntos nacionales de contacto, ¿no? Los puntos nacionales de contacto son los que se van a encargar de promocionar las líneas directrices y también de atender casos en los que puedan haber vulneraciones a estas líneas directrices por parte de empresas multinacionales. Y en el caso de Perú, como indicamos, el punto nacional de contacto se encuentra ubicado en Proinversión. Bueno, esto lo acabo de indicar, que son las funciones principales que tenemos como punto nacional de contacto, y nosotros tenemos que cumplir con 4 criterios de equivalencia funcional, que tienen que cumplirlo todos los puntos nacionales de contacto adheridos a las líneas directrices, que ya somos 50 países, y es el de visibilidad, accesibilidad, transparencia y responsabilidad. Como parte de estos evaluación que nosotros tenemos como punto de contacto y lo resaltamos en la sección de los principios de acceso, hay una parte en la que el Comité de Inversión señala que uno de sus criterios para el acceso va a ser evaluar que se cuente con un punto nacional de contacto para la OCDE que funcione de manera efectiva y que cuente con los recursos adecuados para operar de conformidad con las líneas directrices de la OCDE, ¿no? Y justamente nosotros actualmente, en realidad inicia justamente el día de hoy, nos encontramos en un proceso de peer review, que es un proceso de revisión de pares, ¿no? Es un proceso de revisión de pares por parte de la OCDE que se está realizando al punto nacional de contacto. Nosotros vamos a ser revisados por el punto nacional de contacto de Noruega y el punto nacional de contacto de Portugal. Y justamente este peer review lo que busca es evaluar que el funcionamiento y la operación del punto nacional de contacto esté de acuerdo con los criterios de equivalencia funcional que mencionamos hace un rato, de visibilidad, transparencia, facilidad del acceso y responsabilidad, y verificar que efectivamente estemos cumpliendo con esos criterios de equivalencia funcional. Y la idea es que nos hagan recomendaciones para mejorar el funcionamiento del punto nacional de contacto, ¿no? La idea es que este peer review no sea considerado como una evaluación en sí, sino como una herramienta de aprendizaje para los puntos nacionales de contacto. Así que, bueno, nosotros, como les indicamos, actualmente nos encontramos, el día de hoy se inicia el proceso de peer review para el punto nacional de contacto del Perú. La visita en situ, como hemos indicado, está conformado por personal de la Secretaría OCDE, específicamente del Centro de Conducta Empresarial de la OCDE. Van a venir 2 representantes de la OCDE y adicionalmente por los peer reviewers que son de Noruega y Portugal. Hoy día inicia el peer review, tenemos una primera reunión de coordinación con los representantes de la OCDE por la tarde, y el día de mañana y pasado mañana son las sesiones con stakeholders. Nosotros como punto nacional de contacto, e inclusive la OCDE tenemos stakeholders, en el caso de la OCDE, stakeholders institucionales que están, TUAC, que es para sindicatos, VIA, que es para sector empresarial, y OECD Watch, que es para sociedad civil. Nosotros de igual manera también tenemos stakeholders del sector empresarial, de sindicatos y de ONGs y academia, que son sociedad civil, ¿no? Entonces, la OCDE en la agenda nos ha pedido reuniones con estos 3 stakeholders y además con la Defensoría del Pueblo. Así que mañana se va a realizar estas reuniones con esos stakeholders, y el último día vamos a tener reuniones con
personas que han realizado listas específicas, que son casos en los que han existido vulneraciones a las líneas directrices o solicitudes en las que se indicaron que existieron vulneraciones a las líneas directrices. Se va a conversar con las personas que participaron en esas listas específicas y adicionalmente va a haber reuniones con representantes del gobierno relevantes para conversar sobre temas de coherencia de políticas, ¿no? En la OCDE nos ha pasado un listado de entidades con las que quieren conversar, así que hemos citado a estas entidades para que conversen con los representantes de la OCDE, ¿no? Estará participando en este caso el MINJUS, MINEN, MINAM, el MINTRA, PCM, OEFA, INDECOPI, y creo que nada más. Y por la tarde nosotros tenemos una reunión con el equipo de peer reviewers en las que nos van a hacer sus hallazgos iniciales, ¿no? Esto es un pequeño avance del reporte de recomendaciones que se presentará en el mes de marzo en la sesión del grupo de trabajo para la conducta empresarial responsable que se realiza en París, en la sede de la OCDE, y una vez que se presenten, nosotros como punto nacional de contacto tenemos un año para implementar las recomendaciones que nos haga la OCDE para la mejora del punto nacional de contacto, ¿no? Y como vemos, pues está justamente en línea con el core principle que nos están indicando en la hoja de ruta que corresponde al comité de inversión y el grupo de trabajo de conducta empresarial responsable. Así que, bueno, estamos enfocados justamente en ese tema del peer review. Respecto a los instrumentos legales, los que está enfocado el punto nacional de contacto, son estos que están acá, son 7 instrumentos legales vinculados a las actividades del punto nacional de contacto. Hay varios en los que ya estamos adheridos, en la mayoría en realidad, y están vinculados básicamente a las líneas directrices de la OCDE y a temas de conducta empresarial responsable, así como guías de debida diligencia para la aplicación del proceso de debida diligencia basada en riesgos de manera sectorial, ¿no? Como pueden ver, hay guías de debida diligencia que están enfocadas al tema extractivo, al tema minero, al tema textil, al tema de calzado, y al tema también de agro, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros nos pronunciemos en las fichas que tenemos para la elaboración del memorándum inicial, para la preparación del memorándum inicial sobre estos instrumentos. Aquí no hay ningún inconveniente con la autoevaluación que estamos realizando. Estos son instrumentos que se vienen trabajando y se vienen difundiendo en realidad en las actividades que realizamos como punto nacional de contacto, en los eventos en los que participamos, difundiendo líneas directrices y guías de debida diligencia. Así que en realidad, tanto como políticas como con temas de prácticas gubernamentales, sí estamos alineados a estos instrumentos. Así que en realidad no tenemos inconvenientes con las fichas, ¿no? Ahora, respecto al cumplimiento de la presentación de estas fichas recién se van a ser enviadas la siguiente semana, una vez que culminemos con el proceso de peer review, porque, bueno, en parte de las guías tenemos que indicar cuál ha sido el funcionamiento del punto nacional de contacto, así que hemos preferido esperar a tener estas recomendaciones preliminares que vamos a tener el día jueves por la tarde para incluirlas en las fichas que tenemos como punto nacional de contacto, ¿no? Así que en realidad estamos todavía alineados con el proceso, de acuerdo a lo que nos indicó la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial Perú-OCDE. La idea es que las fichas puedan ser enviadas a la OCDE en diciembre para que el próximo año ya comience la etapa de revisión, ¿no? En la etapa de revisión es bastante amplia, van a implicar que vengan misiones de la OCDE y que también vayan misiones a la OCDE para poder explicar a cada uno de estos 24 comités que realmente pues tenemos la voluntad como gobierno, como país, para adherirnos a cada uno de estos instrumentos y a los estándares y prácticas de la OCDE, ¿no? Entonces, eso sería por nuestra parte lo que nosotros tenemos para indicar el avance de la hoja de ruta. Muchas gracias. Muchas gracias.
Damos cuenta de que nuestra congresista y vicepresidenta Roselia Muruz tiene algunos problemas técnicos, sin embargo está conectada a esta plataforma y nos acompaña en esta reunión para que se dé cuenta de su asistencia. Por favor, secretaria técnica, haga presente la presencia de nuestra vicepresidenta. Muchas gracias al señor Rafael Ugaz Ballenas, director ejecutivo de Proinversión, así como de la señorita Lisbeth Loya Arroyo, especialista legal de la Dirección de Servicios al Inversionista, por su exposición. A continuación, ofrezco el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen intervenir o realizar alguna pregunta a nuestros invitados. Presidente, la palabra, por favor. Tiene el uso de la palabra congresista Eduardo Salguana. Sí, presidente, muchísimas gracias. Agradecer las exposiciones formuladas en esta sesión de la Comisión Especial, presidente, y consultarle a la expositora principalmente cuál es el nivel de avance en general que ella evalúa en torno al cumplimiento de este objetivo que tenemos como país, que sabemos que es un proceso, que tiene etapas, que tiene sus fases. Sin embargo, dada la importancia que tiene avanzar de manera sostenida en este propósito, quisiéramos saber cuál es su opinión en torno al nivel de coordinación intergubernamental, ¿no? La comunicación o las coordinaciones que haya con los demás entidades públicas, con los ministerios, ¿no? ¿Cómo ve ella este nivel de avance en general del Estado, ¿no? Más allá del gobierno actual, ¿no? Porque esta es una política que responde a intereses nacionales más allá de la coyuntura de una determinada gestión gubernamental. ¿Y qué recomendaciones podría darnos de alguna manera para que nosotros desde esta Comisión Especial del Congreso podamos ejercer una influencia positiva en torno a un objetivo que creo que todos compartimos, ¿no? Que el país en los próximos años pueda cumplir con los requisitos y pueda acceder a la OCDE, que sabemos no es fácil, es un proceso que dura años, pero los años pueden pasar y si las entidades públicas no ponemos el entusiasmo, no le ponemos el esfuerzo y cumplimos las metas, obviamente no vamos a alcanzar el objetivo, ¿no? Entonces, eso como una consulta, presidente, a la expositora de Proinversión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista Eduardo Salguana. Tiene el uso de la palabra la señorita Lisbeth Loya Arroyo para que conteste la pregunta. Sí, muchas gracias. Buenos días, congresista Salguana. Efectivamente, objetivo de acceso a la OCDE, del Perú a la OCDE, viene desde hace bastantes años. Pero recién se ha efectivizado en enero de este año, pero sí se viene trabajando desde hace bastantes años. E inclusive hay distintas entidades que ya han venido participando en distintos comités, no necesariamente como como país asociado, pero sí como país participante, pero sin derecho a voto, y ya involucrándonos en temas vinculados a la OCDE, ¿no? En realidad, nosotros hemos tenido bastantes reuniones con la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial Perú-OCDE y con todos los puntos focales de las distintas entidades gubernamentales que van a opinar sobre esos instrumentos, ¿no? La verdad es que son bastantes instrumentos, son como 236 instrumentos legales que están actualmente en revisión y efectivamente requieren bastante coordinación porque hay instrumentos que no
solamente corresponden a una sola entidad, sino que abarcan a distintos, ¿no? Por ejemplo, los que nosotros vemos respecto a líneas directrices, las líneas directrices incluyen temas vinculados a la protección al consumidor, a temas anticorrupción, temas medioambientales, temas de derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces hay que coordinar con cada una de esas entidades para verificar si tienen algún tipo de comentario, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho particularmente para avanzar un poco más es avanzar con el texto de la ficha y después enviarlo ya avanzado para que nos indique si tienen algún comentario adicional, porque eh, eh, coordinar 6 entidades a la vez es muchas veces muy complicado, ¿no? Pero sí reconocemos que siguen existiendo bastante compromiso por parte de las entidades para ir llenando estas fichas que son, como indicamos, el primer paso para la elaboración del memorándum y para la revisión del comité, ¿no? Y en realidad lo importante acá de tener en cuenta es que con la revisión de las fichas seguramente van a saltar muchos temas en los que van a ser necesarios cambios de políticas, ¿no? Y esto implicará también modificación de legislación. Y creo que ahí los señores congresistas juegan un papel importante para que estas recomendaciones de modificación legislativa puedan ser acogidas y evaluadas en su momento con la debida diligencia, ¿no? Porque, como ustedes saben, son 24 comités los que nos van a evaluar y hasta que los 24 comités no den su ok, no procede el acceso a la OCDE. Entonces, y además, cuando nos adhiramos a los 236 instrumentos legales, más que existan porque van a seguir implementándose más instrumentos legales por parte de la OCDE, a los que vamos a tener que ir adhiriéndonos. Nosotros vamos a tener que tomar en cuenta y evaluar si es que hay prácticas o políticas que debamos modificar a nivel legislativo, ¿no? Así que ese es un punto importante. Nosotros como punto nacional de contacto, igual como les indicamos, tenemos ciertas recomendaciones que cumplir. Hay algunas recomendaciones que nos han hecho de cambio de estructura para que se diferencie de mejor manera las funciones que tenemos como organismo de punto nacional de contacto con Proinversión mismo, y también la creación de grupos de asesores gubernamentales, justamente para equilibrar las funciones del punto nacional de contacto al ser una única agencia. Estamos ubicados en una única agencia, a diferencia de otros puntos nacionales de contacto. Así que en realidad hay bastantes elementos a tener en cuenta que nosotros estamos seguros que poco a poco van a ir surgiendo ya con la elaboración del memorándum inicial final y con las recomendaciones que nos vayan haciendo los propios comités, ¿no? Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra a la congresista Isabel Cortés. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, quisiera consultar a la representante de Proinversión si dentro de los requisitos por acceso a la inversión a empresas extranjeras como locales en el marco de la OCDE, se han considerado normativas de derecho laboral, como por ejemplo la debida diligencia y en qué etapa estamos. Y también quisiera saber si sobre esos instrumentos el Congreso tendría que aprobar alguna norma sobre la debida diligencia. Asimismo, señor presidente, quisiera preguntar si se han establecido por parte de la OCDE normas o requisitos en el marco de políticas anticorrupción. Por ejemplo, sobre la forma como se sancionaría a las empresas tanto como internacionales y también como locales, ¿no? Sobre todo a estas empresas extranjeras que ya están acá en nuestro país y que van a venir también. Entonces, sería muy importante que la señorita Lisbeth nos explique, porque acá en el Perú hay muchos empresarios que se escudan detrás de normas como estos para
evadir investigación, para evadir responsabilidades. Eso. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Isabel Cortés. Tiene el uso de la palabra la señorita Lisbeth Loya Arroyo para que conteste la pregunta dentro de su área de competencia. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Cortés, por la pregunta. En el caso de lo que corresponde al punto nacional de contacto para la conducta empresarial responsable, efectivamente existe una declaración para la inversión internacional y empresas multinacionales que incluye unos lineamientos para empresas multinacionales, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que los instrumentos de la OCDE tienen distintos tipos de eficacia. Hay decisiones, hay recomendaciones, hay códigos que son mucho más mandatorios para su aplicación, pero en el caso de las líneas directrices, como lo indiqué en mi presentación, son recomendaciones de los gobiernos para las empresas multinacionales. Obviamente esto no implica que los gobiernos, porque está en realidad como parte de su compromiso, puedan ir incorporando dentro de sus políticas los lineamientos que están establecidos en las líneas directrices para empresas multinacionales, pero respecto a las empresas multinacionales, este instrumento legal de manera específica es una recomendación. La idea es, obviamente, que las empresas de manera voluntaria cumplan con estos lineamientos. Los lineamientos, como indiqué, estas líneas directrices incluyen un capítulo respecto a temas anticorrupción, incluye un capítulo respecto a temas de derechos laborales y también incluye un capítulo respecto a derechos humanos de manera general, ¿no? Y además es en este instrumento legal de la OCDE en el que se incluye también el concepto de debida diligencia basada en riesgos, que lo que implica es que las empresas hagan una autoevaluación de sus actividades y de los efectos que éstas puedan tener, no solamente al interior de su empresa, sino con los stakeholders y la comunidad en general, e implementen medidas que ayuden a disminuir este riesgo, el impacto que pueda tener negativo, o en todo caso, si esto es posible, a eliminarlo. Así que en realidad estos conceptos sí están incluidos en los instrumentos legales de la OCDE, pero como indicamos de manera específica en este instrumento legal, tanto el tema de debida diligencia como las recomendaciones de conducta empresarial responsable en materia de derechos laborales, derechos humanos y temas anticorrupción, son recomendaciones. Y además hay que tener en cuenta que esto no implica que no exista legislación en cada país que pueda abordar esto. Muchas gracias. Si algún otro congresista desea hacer uso de la palabra, puede hacerlo en este momento. La presidencia quisiera hacer una pregunta respecto a la exposición que se ha hecho el día de hoy sobre cuáles son los mecanismos que utiliza Proinversión institucionalmente para buscar inversiones en otros países y cuáles serían sus aliados en otros países para tal fin, dado que el objeto de esta institución es buscar la inversión extranjera para que se pueda inyectar economía dentro del país, entre otras cosas. ¿Cuáles serían sus principales aliados o mecanismos que utiliza Proinversión para este fin? Sí, bueno, como agencia de promoción de la inversión privada, efectivamente, nosotros tenemos el rol de promover al Perú como plaza de inversión, y eso es algo que lo venimos realizando desde hace bastante tiempo. Con el tema de la pandemia, nos hemos enfocado en los últimos años en promoción más que todo virtual, con la realización de eventos en los que se promueve la cartera de proyectos que está a cargo de Proinversión. Perdón. Y esto se realiza a través de la participación en eventos
vinculados a temas de infraestructura o temas vinculados de manera sectorial vinculados a los proyectos que se encuentran en la cartera de proinversión. Pero adicionalmente, nosotros previamente a la etapa de pandemia realizamos roadshows a nivel internacional y también en colaboración con otros organismos. Por ejemplo, asistíamos a eventos en los que participamos como con delegación país, como por ejemplo el evento que existe en Canadá para el tema del sector minero o los eventos que realiza Imperú para promocionar al país como plaza de inversión. Entonces ahí nosotros también participamos como, como exponentes, como expositores, perdón. Y en realidad básicamente nosotros nos apoyamos para la difusión en el extranjero, en otras instituciones que existen en el Perú extranjero, por ejemplo, las OSEX, las embajadas que existen en otros países del Perú. Y también tenemos aliados en agencias de promoción de otros países con los que nosotros tenemos algunos convenios para intercambio de información, ¿no? Nosotros le proporcionamos nuestra cartera de proyectos y ellos también nos proporcionan su cartera de proyectos para difundirla con los inversionistas, ¿no? Adicionalmente, ya en el tema de cartera de proyectos, nosotros contamos con un sistema de alertas que está enfocado a proporcionar información respecto a los proyectos que se van convocando y a las modificaciones que van existiendo al proyecto para que el inversionista no tenga que acceder a la página web que tenemos, que es bastante completa y en el que se encuentra toda la información respecto a cada uno de los proyectos, porque la información con la que nosotros contamos es pública, las bases son públicas, los contratos son públicos, pero siempre es bueno que se mantenga informado al inversionista de manera activa y no sea tanto de manera reactiva, ¿no? Así que nosotros enviamos alertas para indicarle a los inversionistas que efectivamente nos encontramos en determinada etapa o que se ha publicado una nueva versión del contrato respecto a un proyecto que ha sido convocado o no, para que ese acceso sea mucho más fácil, ¿no? Adicionalmente, bueno, nosotros tenemos la página web en castellano y también en inglés, porque la mayoría de los inversionistas extranjeros leen la información en inglés, así que nosotros nos cuidamos de tener información, ya sea de material promocional como de la información de la página web traducida al idioma inglés para que sea de mayor y fácil acceso. Adicionalmente, contamos con un sistema de registro de inversionistas y de proveedores a los que podemos remitirle información para que estos puedan tener acceso a la información que tenemos, no solamente de la cartera de proyectos de proinversión, pero sí también información que nosotros publicamos de facilitación a la inversión privada, que son los mecanismos que hemos mencionado de convenio de estabilidad jurídica, de recuperación anticipada del IGB, reintegro tributario, registro de IED, que también da ciertos beneficios, para que ellos puedan estar informados sobre cómo constituir una empresa, que es información que también proporcionamos, tanto en castellano como en inglés, ¿no? Entonces, eso es básicamente la información que nosotros proporcionamos como agencia de promoción y los que venimos realizando, ¿no? Tengo entendido que, bueno, ahora que estamos saliendo de esta etapa de pandemia, ya se van a realizar nuevamente los eventos en el exterior, pero durante la etapa de pandemia nos hemos enfocado en que estos eventos sean de manera virtual, lo cual también nos ha permitido acceder a una mayor cantidad de personas, porque estos eventos han sido transmitidos vía Zoom, vía la página, las redes sociales de Proinversión, por lo cual hemos tenido un mayor acceso y capacidad de difusión. Muchas gracias. ¿Nos podría explicar cuál sería el procedimiento que utilizaría, por decir, una inversionista para que pueda acceder a la información de Proinversión? ¿Cuáles son los mecanismos que tienen ustedes para que la inversión pueda acceder de manera directa a la información o contacto o coordinación con Proinversión, fuera del tema de las políticas que estamos conversando? Sí, bueno, respecto a la forma de contacto que nosotros tenemos con Proinversión, en la página tenemos
un formulario para llenado de solicitudes de información, que es lo que nosotros llamamos nuestro contact. Esta solicitud de información llega a una persona que está encargada de manera específica de la atención de solicitudes de acceso a la información de parte de inversionistas, que está también, esta persona se encuentra en la Dirección de Servicios de Inversionista, y esta persona se encarga de atender todas las consultas. Si es que fueran de manera específica respecto a un tema técnico de algún proyecto, se deriva al director de proyecto que tiene encargado el proyecto que está en consulta, y se recaba la información para ser respondida al solicitante, ¿no? Adicionalmente, nosotros tenemos un newsletter en el que se hace de manera mensual, se presenta la información que hemos tenido tanto a nivel país en tema de información sobre temas de inversión, como de los proyectos que se van lanzando a través de Proinversión. Y ahí también hay datos de contacto para los funcionarios comerciales que denominamos, que son personas en la Dirección de Servicios al Inversionista, que tenemos dividido los sectores. Por ejemplo, yo me encargo del tema de energía y minería, hay una persona que se encarga de los proyectos de infraestructura social y otra persona que se encarga de los proyectos, por ejemplo, de transporte y comunicaciones. Así que tenemos divididos también, en caso llegue consultas sectoriales, qué persona es la que va a atender a cada uno de estos atenciones, ¿no? Y como le indicaba, está indicado en el newsletter también que sectorista atiende cada uno de estos consultas, ¿no? Adicionalmente, bueno, están en la página de Proinversión la información de contacto, por lo que recibimos llamadas de manera directa a bueno, los anexos que nosotros tenemos para solicitarnos información de alguna información específica que requieran de proyectos o en materia de mecanismos de promoción de la inversión privada. Y bueno, los contactos que nosotros nos facilitan, porque como les indicamos, nosotros tenemos una red de contactos que les llamamos multiplicadores, ¿no? Ahí están ubicados las agencias de promoción, las embajadas, las cámaras de comercio, las SOSEC, etcétera, y a través de ellos nosotros también recibimos consultas que nos hacen inversionistas a través de ellos, o que nos ponen en contacto porque, por ejemplo, la Embajada de Canadá recibió alguna consulta de un inversionista, y esta embajada lo que hace es ponernos en contacto, ponerle al contacto del inversionista con nosotros para que nosotros podamos absorber la consulta, ¿no? Así que en realidad sí tenemos una red bastante bien trabajada con la que podemos tener acceso y responder cualquier tipo de consulta. Muchas gracias. Además de la etapa de cuarentena que hemos vivido en los últimos años, ¿cuáles cree usted que serían las razones por las cuales el registro de inversión extranjera ha bajado, según lo ha señalado en su exposición? Bueno, en algún momento nosotros pensamos que podía ser porque que tenía un costo, ¿no? Antes costaba 180 soles acceder al registro de inversión extranjera directa. Este costo que teníamos ya se eliminó. Hemos tenido una pequeña subida en el número de solicitudes de registro de inversión extranjera directa que hemos tenido. Sin embargo, creemos que el principal motivo es, como indicábamos, que no hay, o sea, si bien dice la norma, el inversionista, cualquier inversión extranjera se debe registrar, no está desarrollado, o sea, no está desarrollado en la misma norma cómo se registra, cómo, en qué plazo se tiene que registrar, y no hay, lo principal creo que muchas veces cómo funcionan las cosas, no hay ningún tipo de sanción, ¿no? Sabemos que no podemos imponer ahora un tipo de sanción, porque eso iría en contra de los tratados, los acuerdos de inversión que hemos suscrito, en los que ya nos hemos comprometido a no imponer mayores trabas al acceso a la inversión, por lo que ahora el tema de imponer una sanción sería un poco complicado, pero sí hacer mayor difusión
respecto a la necesidad de contar con esta información por un tema estadístico y que en realidad es lo que nos pide la OCDE, ¿no? Pero en realidad es eso, ¿no? Que no ha habido un mayor desarrollo en su momento, porque esta norma es del año 92, sobre cómo realizar la inversión. Entonces, en realidad, una persona que considera que, ya prácticamente la considera como que voluntaria la presentación de información y que ha sido desarrollada en otro tipo de instrumentos, es decir, desarrollado a través de resoluciones de CONITE y a través de resoluciones del Consejo Directivo de Preinversión. Entonces, al no estar desarrollado en un instrumento como por ejemplo un decreto supremo o en el mismo decreto legislativo en el que se emitió la norma, le quita fuerza, ¿no? Así que creemos que es eso, el tema de que se ha vuelto un poco más voluntario el tema de registro, ¿no? Entiendo que ustedes como institución también podrían hacer recomendaciones al reglamento, a la norma y además de los protocolos utilizados para que la inversión pueda motivarse de alguna manera en estos aspectos y según su exposición es el objeto de Proinversión, ¿no? Eh, según su apreciación, Proinversión ha hecho recomendaciones al respecto, ha sugerido algunos cambios, cuál ha sido el mecanismo que han utilizado o de repente en el legislativo, en la PCM, cuáles son las sugerencias que han habido en todo caso para que esto pueda mejorarse. Sí, en nuestro caso, de manera específica, nosotros preparamos un proyecto de decreto supremo que no fue aceptado en su momento, pero justamente por esta incompatibilidad que mencionamos respecto a los acuerdos de inversión, ¿no? Que no se puede imponer ningún tipo de traba adicional al acceso a la inversión. Pero bueno, en su momento, como les indicamos, este decreto supremo en el que ya se desarrollaba de manera específica el tema de la oportunidad en la que se tenía que realizar el registro de inversión, se institucionalizaba de mejor manera cuáles eran los requisitos y los formularios de llenado, porque nosotros contamos como Proinversión con toda la información respecto a qué tipo de registro es, porque obviamente hay distintas formas de inversión. Tenemos formularios para cada uno de estos registros, pero como le indicaba, es a nivel de promoción. Entonces se había considerado toda esta documentación y todo este desarrollo en este proyecto de decreto supremo, que fue rechazado, pero como indicamos, nuevamente hemos entrado a raíz de este instrumento legal de la ODE con el que tenemos que cumplir en conversaciones con el MEF, que es quien emitiría este decreto supremo, y comunicamos también con BCR para uniformizar criterios y que ahora este instrumento, este decreto supremo, esté alineado con el benchmark que está requiriendo. Muchas gracias. Como comisión quisiéramos que nos hagan llegar, por favor, esa información sobre las preguntas y lo conversado por escrito, por favor, a esta comisión para que los integrantes de la misma puedan tener un criterio sobre esta sesión y poder también, como legislativo, apoyar en que las iniciativas legislativas que puedan tener los diferentes sectores o instituciones, como en este caso Proinversión, también se puedan discutir dentro de esta comisión y brindar algunos criterios. Si no hay ninguna otra... el congresista Flores tiene el uso de la palabra. Señor presidente, no había pedido la palabra, mil disculpas. Muy bien, congresista Flores, muchas gracias. Pero Si no hay ninguna otra pero de todas maneras aprovecho porque es una oportunidad de oro. Muy bien. ¿Por qué razón cree usted, señorita Loja, que las empresas, lógicamente las empresas que quieren invertir en el país,
no acceden a mayor cantidad de capitales, ¿no? Mayor cantidad de inversión dentro de nuestro país. ¿Cuál sería el motivo por el cual las empresas multinacionales no, hoy en día, han dejado de elegir al país como un destino para sus inversiones, por un lado? Y por otro lado, qué relación habría entre ese tipo de inversiones que podrían hacer en el Perú versus el no ser parte de la OCDE? Eso sería la pregunta puntual, señorita Loja. Muy amable, señor presidente. Muchas gracias, congresista Flores. Tiene el uso de la palabra, señorita Loja. Gracias. Bueno, en general, cuando uno ve el tema de flujos de inversión extranjera directa en todos los países, se ve que está en todos los países a la baja en realidad, ¿no? Y esto es por diversos factores, o sea, en realidad no es solamente temas de coyuntura, sino también son temas internacionales, el tema de la pandemia que afectó a todos, creo que siempre se repite, pero en realidad ha sido un factor bastante fuerte, el tema de la subida de precio de commodities, el tema de conflictos externos. En realidad son muchos los factores que puede implicar que una empresa no decida invertir en un país. Incluso son decisiones propias de la empresa, porque como vemos que la situación económica a nivel mundial está complicada, cada una de esas empresas va a tener que decidir en qué país invierte, porque las empresas multinacionales justamente por eso, o sea, al estar en distintos países, no necesariamente van a poder decidir invertir en todos aquellos en los países que quieran. Entonces van a tener que definir su estrategia, van a tener que definir cuál es el objetivo que ellos quieren lograr a largo y corto plazo. En realidad, mucho dependerá también de la decisión que tenga cada una de esas empresas, ¿no? En el caso de nosotros, como país que está pensando en acceso a la OCDE, consideramos que esta va a ser una buena oportunidad porque el tema de la OCDE está enfocado en ser un foro en el que se va a difundir mejores prácticas internacionales. Se busca que todos los países tengan ciertos estándares internacionales vinculados a aspectos que mejoren la vida de cada uno y la calidad de vida de cada una de las personas que existan en la sociedad. Entonces, al hecho de que un país como nosotros quiera acceder a la OCDE y que tenga que someterse a la evaluación que en realidad cada vez es más estricta, ¿no? Porque si uno evalúa cuánto tiempo se demoraba un país en acceder a la OCDE hace 10 años, hace 15 años, el plazo de evaluación demoraba 3, 4 años, ¿no? Pero sin embargo, ahora que se aprobó la nueva metodología para el acceso a la OCDE, el nivel de evaluación del cumplimiento de cada país de políticas y estándares de la OCDE es mucho más fuerte, es mucho más incisivo, ¿no? Entonces, eso hacia afuera hace que se vea como que una oportunidad del país para mejorar en sus prácticas, ¿no? Y como indicado, perdón. Como indicamos, esta evaluación por parte de los comités va a implicar una serie de cambios, ¿no? Eso es lo que también siempre cuando vino la misión de la OCDE, los técnicos de la OCDE, el tema de la evaluación de los comités, ellos nos indicaron que iba a ser un proceso largo porque esto implica una serie de modificaciones en las prácticas gubernamentales, en el tema de políticas y en el tema legislativo. Entonces es un proceso bastante largo, ¿no? Los últimos han durado 7, 8 años, ¿no? Y adicionalmente, algo que quería comentar, que se me vaya, era políticas, bueno, el tema de la evaluación es importante porque ya ha habido un estudio, nosotros por ejemplo como por inversión en computación de contacto, tuvimos un estudio de políticas sobre conducta empresarial responsable en el año 2020 y lo que dijo la OCDE era que nosotros teníamos
bastante legislación al respecto en todos los sectores vinculados a temas de conducta personal responsable que era muy buena, pero en lo que ellos querían revisar y nos hicieron recomendaciones en ese aspecto era el nivel de cumplimiento. Y el nivel de cumplimiento ellos lo veían bajo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son los que implicará una serie de cambios a nivel de todo las instituciones que va a tener que ser evaluada por la OCDE y que hacia afuera va a también generar una mayor percepción por el cumplimiento de ciertos estándares internacionales, ¿no? Si me Muchas permite, gracias. señor presidente, una repregunta, por favor. Adelante, congresista Flores. Muchas gracias. Como decía, en realidad este es un punto bastante neurálgico, ¿no? Y realmente es una oportunidad de oro, repito, para hacerle una preguntas, ¿no? A la señorita Loja. Pero le rogaría que la respuesta no sea tan extensa, porque si no se pierde digamos, en el contexto se pierde digamos, el núcleo de la respuesta que debería dar. Yo le había preguntado para que más o menos se oriente la respuesta hacia de qué manera la estabilidad económica, que hoy en día está bastante mellada en nuestro país, quita la confianza a los inversionistas extranjeros. Y, claro, yo puedo entender su posición desde el punto de vista de funcionaria del Estado, pero de todas maneras tenemos la obligación de hacer análisis que sean bastante verdaderos, verificables y digamos de una manera más amplia, ¿no? De qué manera el Estado brinda confianza hoy en día brinda confianza a los inversores extranjeros. Si es que no se puede, digamos, contestar esas preguntas en esta plataforma, no hay inconveniente, señor presidente, por su intermedio, le rogaría que nos haga llegar por escrito, ¿no? Y por otro lado también, de qué manera la solidez de nuestra economía, que se ha visto afectada en los últimos 18 meses, no voy a decir años, sino los últimos 18 meses, tiene que ver con esto. Y por otro lado, esa estabilidad económica que también incide directamente en el tema de la inflación y del crecimiento económico. No nos olvidemos que hoy en día el crecimiento económico está estipulado en una cantidad muy pequeña para este año. Y para el próximo año, digamos, el futuro es mucho más todavía sombrío. Entonces, en base a eso, por favor, la respuesta. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Flores. Tiene el uso de la palabra, señorita Loja. Sí, creo que mi director ejecutivo ha levantado la mano. Sí, con su venia, señor presidente. ¿Me escuchan? Sí, tiene el uso de la palabra, señor Rafael Ugaz Ballenas. Muchas gracias. Sí, efectivamente, la pregunta no es simple y probablemente requeriría una sesión especial para comentar un poco la coyuntura en la cual nos desenvolvemos, ¿no? Pero creo que hay dos aspectos que me gustaría resaltar. Uno, como se mencionaba, creo que hay aspectos macrofiscales que siguen siendo un atractivo para el Perú, que nos posiciona como una plaza con un desempeño, un historial de políticas macrofiscales con un nivel de disciplina importante, ¿no? Que es reconocido por los mercados financieros. Si bien efectivamente hay indicadores macroeconómicos que se han visto afectados, entre ellos la inflación, en realidad si uno mira con países vecinos de la región, ciertamente la inflación es una variable que afecta la inversión. Estamos hablando de alguna manera de un fenómeno global. Es un fenómeno global que afecta no solo al Perú y a la región, sino a otros países en otras latitudes, en otras jurisdicciones. Y no somos ajenos a estas variables que tienen que ver con inflación global, con incremento de los commodities, de precio de los commodities en su momento,
incrementos en los precios de los suministros, de los equipamientos, que incluso han sido afectados por fenómenos como el conflicto en Ucrania y las subidas de las tasas de interés en Estados Unidos, ¿no? Son factores muy complejos. Ahora, como mencionaba, son variables que están fuera de nuestro control como una agencia de promoción de la inversión privada, pero sí destacamos en los eventos y en los distintos foros que ha mencionado la señora Loja, las fortalezas que tenemos y el historial que tenemos como un país que tiene una fortaleza y una disciplina fiscal que es muy valorada por los inversionistas y por el sistema financiero, ¿no? Eso por mi parte, pero efectivamente, señor presidente, podemos responder a preguntas que tengan en otro momento. Gracias. Muchas gracias, señor Rafael Ugas Ballenas. Igualmente lo comprometemos para que hagan llegar por escrito las respuestas a esta comisión y cualquier otra iniciativa según la exposición del día de hoy, para que nuestros colegas congresistas puedan tener la información y así también ayudar con los criterios que tenemos aquí en esta comisión multipartidaria. No habiendo otra intervención de algún colega congresista, agradecemos al señor Rafael Ugas Ballenas, director ejecutivo de Proinversión, así como a la señorita Lisbeth Loya Arroyo, especialista legal de la Dirección de Servicios de Inversión, por su exposición. Los invitamos a retirarse de la plataforma en el momento que consideren pertinente. Señores congresistas, no habiendo más asuntos que tratar en esta sesión y siendo las 9:19, se levanta esta sesión. Muy buenos días, señores congresistas. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Hasta la próxima sesión. Muy amable. Muchas gracias.